Lección 4. El reinado de la muerte espiritual. En lección pasada vimos la entrada de la muerte espiritual en la vida del hombre. Eso explica el dominio y la persistencia del pecado en su imperio real sobre la humanidad. El hombre se ha convertido en partícipe de la naturaleza satánica, que es causante de la muerte espiritual. El reinado de la muerte espiritual arranca de Satanás. Efesios 2 del 1 al 5 nos revela la condición de muerte espiritual del hombre, como un hijo de la ira, cuya vida es ordenada por Satanás, quien se ha convertido en el príncipe de la potestad del aire. No hay razón lógica para explicar la respuesta que el hombre ha dado al pecado, organizado de manera tan inteligente, a menos que la naturaleza y voluntad de aquel estén ligados en amistad con éste. El Dios Padre había dado a conocer su voluntad al hombre. Su voluntad era que el hombre comiera del árbol de la vida, y que participara de su naturaleza. Hay tres voluntades en el mundo: la voluntad de Dios, la voluntad de Satanás y la voluntad del hombre. En la medida en que el hombre dependa de Satanás o de Dios para su vida espiritual, su voluntad estará en armonía con la voluntad de Dios o con la de Satanás. Mateo 6:24 nos da la explicación del Nuevo Testamento: el hombre no puede servir a dos señores al mismo tiempo. Tendrá que amar al uno o al otro. Tendrá que servir a Dios o a Satanás. El hombre en el Edén rechazó la voluntad de Dios y buscó hacer su propia voluntad. Pero al querer hacer su voluntad libertándose de Dios, sometió esa voluntad a la esclavitud satánica. Ahora vamos a estudiar el reinado de la muerte espiritual en la vida del hombre, creado a la imagen de Dios, y a encontrar la única respuesta a la necesidad del hombre, muerto espiritualmente. 1. Principia el reinado de la muerte espiritual. El dominio de la voluntad satánica sobre Adán comenzó en el momento mismo en que éste obedeció su voz. ¡Qué horrible despertar fue para el hombre! La naturaleza satánica se había metido en su espíritu. Efesios 2:3 nos declara que el hombre es ahora, por naturaleza, un hijo de ira. Génesis 3 del 8 al 13 nos afirma que ya no responde al llamado de Dios. Su compañerismo se ha roto. Ahora responde al llamado de su nuevo amo, Satanás. Génesis 3 del 22 al 24 nos dice que el hombre está ahora fuera de la ley, que es arrojado fuera del Edén, y que ya no tiene ninguna base legal para acercarse a Dios, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Debemos comprender en todo su significado este proceder divino. Hubiera sido un crimen irreflexivo el que la naturaleza divina y la naturaleza satánica se hubieran hermanado en un individuo. Por ello se le prohibió a Adán el acceso al árbol de la vida. No podemos imaginar siquiera la clase de ser que hubiera resultado de semejante unión. Es suficiente saber que esto hubiera imposibilitado la obra de la redención. Génesis 4:8-9 nos muestra cómo la muerte espiritual se convierte para Adán en una realidad espantosa. Su hijo primogénito asesina a su hermano y después miente. Las dos características de Satanás se manifiestan en la vida del hombre. Satanás es asesino y mentiroso. Adán va a sentir con ansiedad el efecto de su traición. No solamente ha pecado contra Dios, sino también contra la raza humana todavía por nacer. Génesis 4:26 nos relata que en la familia humana nace un nieto y Adán le pone por nombre Enos. Y Enos significa mortal, frágil, condenado a muerte, o gobernado por Satanás. Le da nombre a su primer nieto recordando con amargura su pecado. En cada amanecer la perfecta belleza había recreado la vista del hombre, ahora lo que contemplan sus ojos por todas partes es devastación. Lo que abunda en donde quiera son los gusanos, las zarzas y las espinas. GN 3 del 17 al 19. La voluntad férrea de la muerte espiritual ha esparcido el odio en la naturaleza del reino animal. Hasta los oídos de Adán llegan gritos discordantes de malicia y de sufrimiento, en tanto que delante de sus ojos yacen al sol los esqueletos de animales y de insectos. Adán mismo se envilece bajo la voluntad férrea de Satanás. Se da cuenta de que su naturaleza ya no está en armonía con Dios. Ha perdido el amor y lo han abandonado el gozo,
la tranquilidad y la paz. 2. La muerte espiritual y el nacimiento de la razón. La muerte espiritual obligó al hombre a dejar de andar en el reino de su espíritu. Hasta aquí había caminado en el reino del espíritu con su creador. Su espíritu había imperado y gobernado. Había sido el reino de la fe, el reino del poder omnipotente donde la fe dio a las palabras ser y sustancia. Fue el reino de aquel que llamó a las cosas que no son como si fuesen, Romanos 4:17. Adán había actuado como subgobernante de aquel que hizo los mundos creándolos de la nada, por fe en su palabra, Hebreos 11:3. Ahora que la unión del hombre con Dios ha sido rota, la suficiencia del hombre también es separada de la suficiencia divina. La palabra del hombre es separada de la palabra de Dios. El hombre ha caído del reino de la suficiencia divina al reino de la suficiencia humana. En este reino depende de sus propios recursos. Los recursos del hombre se limitan a su mente y a su cuerpo. La mente puede derivar su conocimiento solo por medio de los sentidos físicos. Los 5 sentidos, vista, oído, tacto, gusto y olfato, se convierten en las puertas y ventanas de su mente. El hombre forma su concepto del mundo y de sí mismo por medio de tales sentidos. Ordena su vida por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente, por lo que prueba y por lo que huele. Los sentidos llevan el material a la mente, y la razón saca sus propias conclusiones del material de la sensación. La fe ha muerto, lo sobrenatural se ha perdido, y nace la razón. Romanos 8:7 nos dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. La mente carnal está compuesta del material y de las sensaciones que percibe a través de los sentidos físicos. En otras palabras, la razón, producto de los sentidos del hombre, siempre ha estado enemistada con el conocimiento divino que procede de la fe, o de cualquier otro acto que esté fuera del alcance del hombre, en su esfera netamente humana. La civilización se convierte en el cultivo de las artes que agradan a los sentidos. No importa cuán altos sean los propósitos del hombre, este no puede elevarse por encima del nivel de sus sentidos. El andar o actuar en el espíritu se ha perdido. El grito del espíritu permanece sin respuesta. En los albores de la historia humana, la razón adquiere la supremacía. La historia de la raza humana ha sido una comprobación de primera de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. El pecado ha gobernado como rey en el reino de la muerte espiritual donde el hombre vive bajo el cruel emperador, Satanás. Cada esfuerzo del hombre por extirpar el poder del pecado ha fracasado. La educación ha fallado. La historia confiesa que cada nuevo progreso en la civilización ha sido acompañado de un descenso de los principios morales. La guerra ha dominado en cada periodo de la vida de las naciones, destruyendo la juventud y la fuerza de la humanidad. La guerra ha causado al hombre sufrimientos indecibles. Su crueldad no es más que una manifestación del dominio satánico operando en la destrucción del hombre. El hombre ha sido incapaz de cortar la raíz y la causa del pecado, de la enfermedad y de la muerte. La plaga de la enfermedad se ha ceñido al cuerpo, marchitando y flagelando a la humanidad. La muerte es el mayor problema que han encarado hombres de todas las épocas. La muerte proyecta su sombra sobre cada alegría nacida en los sentidos del hombre. El hombre, yaciendo en el seno del maligno, clama en agonía en contra de esta vana lucha que solamente termina en muerte y condenación sin esperanza. A pesar de la maldición marchitadora, la creación rebosa de belleza y de armonía. Las marcas y el diseño de un creador inteligente se manifiestan todavía. No obstante, el hombre no puede ver ninguna razón para su corto espacio de vida entre el nacimiento y una muerte sin esperanza. El hombre nace para morir, no trae consigo gozo para sí mismo ni para su creador. Su espíritu tiene hambre de Dios, pero no puede encontrarle. Su razón le revela que su creador no es un Dios de amor, por lo que rechaza la revelación de un Dios Padre. Un hombre de ciencia, expresando el sentimiento de la época, al contemplar la vida del hombre dijo, el Dios de los cristianos no es un Dios de amor, las hermanas de la caridad son más bondadosas que él. El hombre, cegado por su padre espiritual, Satanás, no sabe que al despuntar la aurora de la historia humana, Satanás, el enemigo de Dios, se convirtió en el Señor de este mundo. No sabe que por la transgresión de uno, la muerte se adueñó de la soberanía. La muerte espiritual, la naturaleza satánica, es el terreno en el cual han crecido el pecado, la enfermedad,
la muerte física y toda pena que han ensombrecido la vida del hombre creado por Dios. 3. La necesidad que el hombre tiene de vida eterna. Efesios 4:17-18 nos da una descripción de la humanidad, al entrar la muerte espiritual en la vida de Adán. Romanos 5:12. El hombre es un extraño a la vida de Dios. Se mueve en el reino de la razón y en la vanidad de su mente, y esa mente está entenebrecida y cegada por la muerte espiritual que habita en ella. 2 de Corintios 4:4. El hombre, mediante sus propios esfuerzos, está completamente incapacitado para redimirse de esa condición. Después de que Adán obedeció a Satanás, sometiéndose a él y entregándole la autoridad que Dios le había conferido, no pudo ya libertarse de esa condición. Humanamente hablando, un solo hombre había sellado el destino de la raza humana. 1 de Corintios 15:22. Ningún hombre podría haber redimido a la humanidad porque todos habían quedado bajo el dominio de Satanás. Si habría de efectuarse la redención del hombre, solo uno más poderoso que Satanás tendría que realizarlo para el hombre. Dios mismo tendría que redimir a la humanidad. Esa redención exige mucho más que un simple perdón de los pecados del hombre. Aunque Dios hubiera perdonado el pecado de Adán y de todos los hombres, la redención de la raza humana habría permanecido inaccesible. Todavía quedarían en pie el poder y la autoridad del pecado sobre la vida del hombre. Sería necesario para éste que continuamente se le otorgara el perdón de sus pecados. Tal fue la condición de Israel. Hebreos 10:11 nos declara que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El pueblo del pacto divino estaba todavía muerto espiritualmente y necesitaba el continuo perdón de sus pecados, que eran el resultado de esa condición. Hebreos 10:3 nos habla de un continuo recordatorio de la condición de muerte espiritual de Israel en la mente de Dios. El simple perdón de los pecados no hubiera terminado con las relaciones que existían entre el hombre y su padre espiritual, Satanás. Esto no hubiera permitido ningún compañerismo entre Dios y el hombre, ni que el Dios Padre habitara nuevamente con él. La redención debe ser algo más que un simple perdón. Debe ser la dádiva de una nueva naturaleza, de una nueva vida para el hombre. La redención significó una nueva creación en el espíritu del hombre. La necesidad del hombre puede ser satisfecha únicamente recibiendo la naturaleza divina dentro de su espíritu. Ante todo, la muerte espiritual debe ser destruida por completo en la vida del hombre. La naturaleza satánica debe ser extirpada totalmente de la naturaleza del hombre a fin de que éste pueda erguirse tan libre de la autoridad satánica como si nunca hubiera muerto espiritualmente. Romanos 6:6 nos dice que el cuerpo del pecado, que trae la muerte espiritual, debe ser destruido. Colosenses 1:13 afirma que el hombre necesita ser liberado de la autoridad satánica. Hebreos 2:14 dice que Satanás, quien impera en el reino de la muerte, debe ser destronado de su posición como amo del hombre. Hebreos 2:15 afirma que el hombre debe ser liberado, aun del temor de su antiguo amo que lo ha mantenido en la esclavitud. Entonces, quedará libre para recibir la vida divina. Génesis 3:24 nos dice que Dios había arrojado al hombre del huerto del Edén para que no tuviera acceso al árbol de la vida, mientras estaba muerto espiritualmente. El hombre tiene necesidad de la vida, de la naturaleza divina, pero Dios no le puede impartir su naturaleza hasta que legalmente haga posible para él su liberación de la naturaleza satánica. El simple perdón divino y la corrección o educación por parte del hombre no hubieran podido cortar el pecado de raíz, ni eliminar la muerte espiritual. Así como Adán, cuando pecó, nació de nuevo por el poder de la naturaleza satánica, el hombre que es por naturaleza un hijo de ira, debe nacer otra vez, y recibir la vida de Dios. Juan 3:7. Esto le convertirá en un hijo de Dios. Juan 1:12, primera de Juan 5:1. Esta vida de Dios dentro del espíritu del hombre lo librará de la ley del pecado. Romanos 8:2. Primera de Juan 2:6 afirma que la naturaleza divina proporcionará al hombre la capacidad para andar con el Padre, así como Cristo anduvo con él. Jesucristo, aunque fue tentado por Satanás, pudo andar absolutamente en la voluntad del Padre, agradándole. Lucas 3:22, Juan 5:30. Esto se debió a que él no pertenecía al reino de la muerte espiritual, sino al reino de la vida divina.
la vida eterna dentro del espíritu del hombre, hoy también lo puede convertir en heredero de Dios y coheredero con Cristo, Romanos 8:17. Aquel que ha nacido de nuevo, está delante del Padre, como Cristo estuvo cuando vivió en la tierra, y también está libre del dominio satánico y puede agradar al Padre, Juan 17 del 14 al 18, y 22-23, Primera de Corintios 1:30. La vida eterna libertará al hombre de la ley de la enfermedad, Primera de Pedro 2:24. Fijémonos en Romanos 8:11, este pasaje no se refiere a la resurrección. La palabra traducida como mortales, significa en realidad condenados a muerte. Por consiguiente, el término mortal no puede referirse a la condición de nuestro cuerpo, después de la muerte, porque entonces ya no está condenado a muerte sino destruido por la muerte, y en espera de la inmortalidad, a la segunda venida de Cristo. La vida eterna, habitando en estos cuerpos, les impartirá vida y salud. Al recibir el hombre la vida eterna, se hace posible también que reciba el Espíritu de Dios y que Dios habite en él. Segunda de Corintios 6:16, Efesios 3 del 14 al 21. Esto coloca de nuevo al hombre en el reino de la suficiencia divina, el reino donde todas las cosas son posibles. Mateo 17:20. El hombre podrá andar de nuevo en el reino de su espíritu, el reino de la fe, donde vive por la palabra de Dios. Lucas 4:44. La vida eterna satisfará la necesidad del hombre y el grito anhelante del Dios Padre que busca compañerismo. Pero antes de que se le pueda dar al hombre la vida eterna tiene que ser declarado justo, y Dios debe tener el derecho legal de trasladar al hombre, de la familia de Satanás, al seno de su propia familia.